el vídeo de hoy vamos a analizar a fondo el USS Gerald Ford, el portaaviones más avanzado de la Marina de los Estados Unidos y buque insignia de la nueva clase Ford. Con más de 100.000 toneladas de desplazamiento, reactores nucleares de nueva generación y sistemas de lanzamiento electromagnético, este gigante no solo sustituye a los veteranos Nimitz, sino que también redefine lo que significa proyectar poder naval en el siglo XXI. En este vídeo veremos sus capacidades técnicas, el tipo de aeronaves que puede operar, su armamento defensivo, sistemas electrónicos que lo hacen único y también las vulnerabilidades que enfrenta en un entorno cada vez más hostil, lleno mucho de vehículos remotamente controlados. El objetivo de este vídeo será entender qué hace del Gerald Ford una pieza clave, pero también polémica, en la estrategia militar de los Estados Unidos en los siglos XXI. El USS Gerald Ford CVN-78 es el primer buque de la nueva clase Gerald Ford de portaaviones nucleares de la US Navy, diseñado para sustituir progresivamente a los veteranos de la clase Nimitz. Con un desplazamiento a plena carga de unas 100.000 toneladas largas, su eslora total es de 1.106 pies, unos 337 metros, y la manga en la cubierta de vuelo alcanza 256 pies, unos 78 metros. La línea de flotación queda a unos 12,5 metros de profundidad, es decir, su calado. Su altura total sobre la línea de flotación es de unos 134 pies, 41 metros. Estas dimensiones lo convierten en el mayor buque de guerra construido hasta la fecha. Cabe destacar que la clase Gerald Ford habrá otros portaaviones, pero todavía están en construcción. El Gerald R. Ford mantiene una velocidad máxima superior a 30 nudos. Su tripulación proyectada incluye alrededor de 4.660 personas, incluyendo el área aérea, significativa menos que los 5.600 de un Nimitz, equivalente gracias a las mejoras en automatización y sistemas. El buque fue construido por Huntington Ingalls en Newport News y fue entregado a la Marina en 2017. La puesta de la quilla del USS Gerald R. Ford CV-78 fue puesta el 11 de agosto de 2009. La botadura o puesta a flote del navío fue el 9 de noviembre de 2013, 4 años después, y las pruebas de mar iniciales tuvieron lugar en 2017, después de lo cual el buque regresó a la base naval de Norfolk y poco después fue entregado oficialmente a la US Navy. Como sucede con la clase anterior de portaaviones, la clase Nimitz, la clase Gerald Ford son propulsados totalmente por reactores nucleares. Dispone de 2 reactores A1B producidos por Bechtel de aproximadamente 700 megavatios cada uno. Son sustancialmente más potentes que los A4W de los Nimitz. Estos reactores alimentan 4 líneas de ejes con hélices, con un diseño de planta eléctrica total, es decir, que aquí ya no hay generación de vapor para nada. Es decir, el vapor se empleará simplemente para los generadores eléctricos en la sala de máquinas y para la generación de vapor para las turbinas. Para el resto de dispositivos, sensores e incluso las catapultas ya es completamente eléctrico, debido a que este portaaviones tendrá las catapultas EMALS, es decir, catapultas de lanzamiento de aeronaves electromagnéticas. Cada hélice tiene 6,4 metros de diámetro y pesan 30 toneladas. Estas hélices son pentapalas. El grupo de propulsión permite superar los 30 nudos de velocidad, debido a que además este portaaviones dispone de un bulbo de proa, mejorando la hidrodinámica de este portaaviones, aumentando su velocidad exponencialmente. El grupo de propulsión, es decir, las 4 turbinas en conjunto con los 2 generadores nucleares, permite superar los 30 nudos de velocidad. Para maniobrar, el buque cuenta con 2 grandes timones situados detrás de las hélices externas, así como sistemas de dirección integrados que le permiten girar pese a su tamaño. El diseño de la obra viva, el casco, está optimizado para eficiencia hidrodinámica, con un gran francobordo dado su mayor planeo. El amplio radio de giro y la potencia de empuje aseguran una buena respuesta táctica, aunque el porte del buque limita naturalmente su agilidad, evidentemente ya que es un buque altamente grande y altamente masivo. En cuanto al área de los timones y del ratio de giro, es decir,
cuánto tarda el buque en girar completamente, eso se llama curva de evolución, la he explicado en el vídeo anterior del Nimitz, ya que esta información pues no está publicada debido a que es altamente confidencial, debido a la naturaleza moderna de este portaaviones. Por lo tanto, si se quieren informar un poquito más en este aspecto, les invito a visitar el vídeo de la clase Nimitz que dejaré recomendado al final de este vídeo. Pero lo poco que sí se puede saber de otros hermanos del portaaviones más antiguos es que su autonomía de combate son de 25 a 30 años. Es decir, que el combustible nuclear te puede durar 3 décadas sin reabastecerse. Evidentemente, no está tanto tiempo en la mar debido a que tiene que reabastecerse de diferentes víveres, combustibles y otros materiales para las aeronaves y el personal a bordo. Las hélices son de bronce. Cada hélice pesa aproximadamente, como mencioné, 30 toneladas y tiene unos 21 pies de diámetro, unos 6,4 metros. Su velocidad es superior a los 30 nudos, aproximadamente 56 km por hora o más. Como dije, dispone de 2 timones principales a popa, steerable rudders, de aproximadamente unos 8,8 por 6,7 metros, aproximadamente unos 60 metros cuadrados cada uno, que hay en el buque. Al final he podido encontrar la información, complicado, pero la pude encontrar, o más o menos una aproximación de lo que debería ser teniendo en cuenta el tamaño del coloso. En cuanto a la plataforma aérea embarcada, hablaré sobre los tipos y las capacidades. El Ford está preparado para albergar un ala aérea embarcada de unas 75 aeronaves en operaciones regulares y hasta 90 en situaciones de máxima densidad o en periodos de combate. En ella se incluyen cazabombarderos Boeing FA-18 e F Super Hornet y los aviones de guerra electrónica EA-18G Growler, aviones de alerta temprana Grumman E-2D Hawkeye, aviones de reabastecimiento y carga aérea C-2A Greyhound y helicópteros Sikorsky MH-60 que pueden usarse como rol de rescate o rol de guerra antisubmarina. Está diseñado para operar el futuro F-35C Lightning II junto con los FA-18EF durante el periodo de transición. El buque cuenta con 4 catapultas EMALS electromagnéticas para lanzamientos y un sistema de frenado AAG Advanced Arrested Gear electromecánico para recuperaciones. Estas tecnologías de lanzamiento y recuperación, que sustituyen a las tradicionales catapultas de vapor, permiten gestionar aviones más pesados, como el F-35, con mayor precisión y menor estrés estructural, tanto para el portaaviones como para las aeronaves. El portaaviones dispone además de 3 elevadores de aeronaves que comunican la cubierta de vuelo, que es aproximadamente de 33 por 78 metros, el área de la cubierta de vuelo, con los hangares inferiores, facilitando rápidas operaciones de reabastecimiento. En conjunto, el diseño del Ford incrementa la tasa de vuelo diaria frente a los Nimitz, optimizando los tiempos de preparación de los aviones y reduciendo la dotación necesaria. ¿Por qué? Principalmente porque son buques más modernos, evidentemente, y gran parte de la tripulación que se encargaba de la generación de vapor y el mantenimiento de las catapultas de vapor se ha ido pues reduciendo drásticamente, debido a que las catapultas electromagnéticas, uno de sus puntos fuertes es que necesitan un mantenimiento menor, debido a que tienen menos partes móviles y menos partes en general. Si bien el Gerald Ford es más moderno que la clase Nimitz, evidentemente, sus características son muy similares a la clase Nimitz. Por ello, en este vídeo me limitaré a explicar lo importante, mientras que lo más técnico lo dejaré en el vídeo del Nimitz, debido a que si no el vídeo ocupa mucho y dura mucho. Por lo tanto, para aquellos curiosos que quieran ir un poquito más allá, les invito a ver ese vídeo que dejaré publicado al final de este vídeo. Y casi me olvido de decirlo, también llevará los drones de reabastecimiento MQ-25 Stingray. Todavía son, digamos, en prueba, debido a que no están 100% afianzados ni bien aplicados para su lanzamiento y recuperación en portaaviones, pero poco a poco se está llevando pruebas y se han hecho experimentos con este dron, que en un futuro será el pan de cada día en estos portaaviones, debido a que reabasteces en vuelo y
expones a menos pilotos. Por lo tanto, si por casualidad un misil o cualquier accidente provoca que ese dron caiga o sea abatido, pues evitas la muerte de su piloto, ya que está en tierra controlándolo remotamente. Ahora hablaré sobre la electrónica, los radares y sensores que llevan este portaaviones. En cuanto al Gerald Ford, incorpora sistemas avanzados de sensores y de combate. La pieza central es el radar de banda Dual Band Radar, que combina el radar multifunción X-Band AN-SPY3 y un radar de banda S-Band de búsqueda de volumen AN-SPY4. Sin embargo, el Gerald Ford es el único portaaviones con esta configuración, ya que los siguientes portaaviones, como por ejemplo el portaaviones SVN-79, se sustituirá por el radar SPY6 EASR, Enterprise Air Surveillance Radar. Además, cuenta con radares de control de aproximación de aeronaves, como el AN-SPN-46, y de control de tráfico de cubierta, el AN-SPN-43, así como sensores de búsqueda de objetivos como el AN-SPQ-9B, entre otros. El sistema de combate utiliza un SSDS, Ship Self-Defense System, de última generación, actualmente el BS-10, que integra datos del radar con enlaces cooperativos CEC-AN-USG-2B para compartir la conciencia situacional. También equipa el sistema de guerra electrónica AN-SLQ-32, la versión SEWIP Block 2, para detección y contramedidas de amenazas electrónicas. En conjunto, estas capacidades permiten detectar amenazas aéreas y de superficie y coordinar la defensa con la flota circuncidante o el Strike Group, aunque su eficacia dependerá de la integración futura de mejoras. Por ejemplo, la completa perimetración de misiles. Al momento de la elaboración de este vídeo, que es el 10 de septiembre del 2025, el portaaviones, pues gran parte de las cosas que se saben son poquitas y la gran parte son especulaciones y pues modernizaciones que se han llevado a cabo en los portaaviones, como NID, por ejemplo. Para la defensa de este coloso, aparte de los radares ya mencionados, cuenta con 4 sistemas MK91 de guía de misiles Sea Sparrow NSSM, con sus 4 radares MK95. El armamento defensivo incluye lanzadoras de misiles Sea Sparrow RIM 162 ESSM Mod 3 y RIM 116 RAM más 2 unidades Phalanx CIWS de 20 mm para la defensa próxima contra misiles y aviones hostiles. El blindaje es clasificado. Presumiblemente las cubiertas tienen Kevlar en las zonas vitales, como por ejemplo la zona de municiones y la zona de los reactores nucleares y el sistema de propulsión, para evitar que cualquier explosión genere partículas que puedan dañar el reactor y generar un desastre nuclear. Ahora intentaré complementar un poco más el armamento defensivo, ya que queda corto. El equipamiento defensivo del Gerald Ford es de corto y medio alcance. ¿Por qué? Porque estos portaaviones siempre llevan un grupo de escolta que oscila entre 10 a 20 unidades. De 20 unidades. Es decir, que hay en ese Strike Group submarinos, cruceros, destructores y fragatas. Si evidentemente hace una maniobra conjunta con aliados, pues este número se incrementará notablemente, ya que los países pertenecientes a esa maniobra pues aportarán varias embarcaciones militares suyas para la defensa, como ya ha sucedido por ejemplo con las fragatas Álvaro de Bazán o la clase F-100 española, que han escoltado a los portaaviones americanos por el estrecho de Gibraltar, como recientemente la operación con Reino Unido, lo cual ha escoltado, si no me equivoco, el portaaviones Prince of Wales o el otro, que hay 2 de la clase, pero no recuerdo el otro nombre. De todas formas, a pesar
de su dependencia tiene un armamento considerable. De todas formas, el equipamiento es de corto y medio alcance, así que tampoco se puede esperar mucho. Según fuentes oficiales, el buque lleva 2 lanzadores RIM 162E SSM, misiles superficie-aire de medio alcance, como mencioné anteriormente, y 2 lanzadores RIM 116 RAM, misiles superficie-aire de muy corto alcance. También dispone de 3 sistemas CIWS Phalanx de 20 mm para defensa puntual contra misiles y ataques cercanos, además de varias ametralladoras pesadas .50 para autodefensa adicional. En conjunto, estas defensas de punto, ensambladas en una defensa en capas estratégicamente colocadas alrededor del buque, ofrecen protección contra misiles de crucero y amenazas asimétricas inmediatas. No obstante, el portaaviones sigue dependiendo en gran medida de su escolta, fragatas, destructores, aeronaves de patrulla, etc., para defensa de área, dada la gran vulnerabilidad de un buque tan valioso frente a ataques masivos. De todas formas, estos buques, si alguna amenaza supera al grupo de escolta, su compartimentación interna, a pesar de que eso está completamente, censurado, debido a que no se puede saber, se intuye que es capaz de resistir varios ataques de misiles, incluso cientos de torpedos, debido a que estos buques están hechos para aguantar. Muy rara vez se va a ver un buque de estos atacado. Esperemos que nunca llegue, porque si llega ese momento, básicamente sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial, ya que básicamente estos buques se encuentran en zonas cercanas a un conflicto. En cuanto a su autonomía, la tripulación y la operatividad, la tripulación ya la he mencionado y la autonomía la mencionaré a continuación. La autonomía energética del USS Gerald Ford es prácticamente ilimitada gracias a su planta nuclear. Sus reactores A1B permiten operar decenas de años sin repostar combustible, diseñados para requerir recarga solo una vez a mitad de vida, Middle Age Update, que es una mejora o modernización de media vida, que también eso lo expliqué en el vídeo del Nimitz. Esto elimina la dependencia de reabastecimiento de fuel, quedando la autonomía limitada solo a provisiones y partes. El buque genera gran capacidad logística interna, por ejemplo, puede producir hasta 400.000 galones de agua dulce al día y preparar 15.000 comidas diarias, lo que extiende su estancia en el mar sin apoyo externo. La tripulación embarcada es menor que en un portaaviones anterior, aproximadamente un 15% menos que en un clase Nimitz, ya que este portaaviones, el Gerald Ford, se proyectó en torno a las 4.660 personas, entre marinería, aviación y oficiales. Esto se logra mediante la automatización de nuevos sistemas de mando y menor personal técnico en sistemas de vapor. Sin embargo, las operaciones avanzadas, como por ejemplo las catapultas EMALS, los AAG, radares y misiles, aún requieren destrezas especializadas y mantenimiento intensivo. En los ejercicios de calificación se ha observado que la fiabilidad de los EMALS AAG afectan la generación de salida de vuelo, lo que impacta en la operatividad real. En general, tras completar sus pruebas de mar y calificaciones, para las cuales tardó más de lo previsto, el Ford está habilitado para operar en cualquier teatro como plataforma de lanzamiento móvil de poder aéreo y proyección estratégica. De hecho, lo más interesante de estos portaaviones es que los pocos, recambios de alguna pieza mecánica para algún avión o alguna parte de este barco, normalmente no hace falta ni siquiera que entre a puerto. ¿Por qué? Porque con aviones transbordadores, como los que mencioné en el vídeo, pueden traer desde otros buques de la flota o incluso desde tierra las piezas que necesita, ya fueran aviones para los cuales pueden aterrizar debido a que tienen un pequeño gancho en la cola para atrapar los cables, o como simplemente aviones y helicópteros de despegue vertical. Por lo tanto, pueden desembarcar y embarcar carga y víveres que deban ir tanto para puerto como para el buque de manera ininterrumpida sin tocar puerto. Aunque evidentemente cada X meses entra a puerto también para que las familias puedan ver a los marinos y ellos puedan también un poco desconectar del estrés que conlleva trabajar en un portaaviones, ya que es uno de los trabajos más estresantes en la vida militar, debido a la complejidad que acarrea operarlo correctamente. Desde su incorporación, el Gerald Ford ha reforzado el rol de disuasión y alianza de Estados Unidos,
En 2023 encabezó al Strike Group 12 Carrier en un despliegue de 8 meses en el área de operaciones del Comando Europeo de la US Navy. Durante ese periodo operó en el Mediterráneo con la Sexta Flota, realizando ejercicios multinacionales con la OTAN y socios, por ejemplo, Baltops, Air Defender, Viking Trident, Neptune Strike y otros, junto a 17 países, de los cuales se encuentra España. Los informes de la Marina destacan que el grupo de ataque demostró las capacidades de un grupo de portaaviones y disuadió a nuestros adversarios. Mediante la interoperatividad con fuerzas aliadas, Air Force visitó diversos puertos aliados, por ejemplo Croacia, Grecia, Italia, Noruega, Turquía, etc., reforzando relaciones estratégicas. En conjunto, su despliegue inaugural contribuyó a la presencia estadounidense en Europa y al adiestramiento conjunto multinacional, probando en condiciones reales las nuevas tecnologías del buque y sus aeronaves. El tamaño no siempre es mejor, ya que a pesar de su potencia, el portaaviones enfrenta crecientes amenazas en el actual panorama A2AD. En primer lugar, armas de largo alcance antibuque, misiles balísticos e hipersónicos pueden ponerlo en riesgo. Por ejemplo, China ha desplegado misiles hipersónicos como el YJ-21, que está diseñado específicamente contra portaaviones y vehículos de F-17 de planeo hipersónico. Estas armas vuelan a Mach 5 a 10, oscilan ese rango, y maniobran, dificultando su intercepción por los sistemas defensivos actuales. De igual modo, los misiles balísticos de F-21D, denominados como asesino de portaaviones con ojivas maniobrables, están diseñados para atacar navíos en alta mar desde cientos de kilómetros, generando una cortina ficticia de defensa costera que complica la aproximación de casos navales. Además, la proliferación de submarinos modernos, incluso los no nucleares armados con torpedos avanzados y misiles de crucero, aumentan la amenaza subacuática. Internamente, el buque ha presentado problemas de fiabilidad en sistemas clave, por ejemplo, las catapultas electromagnéticas y los AAG, que limitan ocasionalmente su ritmo aéreo. Por último, su altísimo costo de unos 13.000 millones de dólares y su complejidad pueden verse como vulnerabilidades en términos estratégicos. La pérdida o inoperatividad de un activo tan caro tendría un gran impacto operacional. En síntesis, en entornos modernos saturados de misiles de precisión y amenazas sigilosas, incluso un portaaviones tan avanzado requiere contramedidas sofisticadas, mejoras en antimisiles, guerra electrónica y disuasión aérea para reducir su vulnerabilidad, pero nunca se reduce al 100%. Bueno, finalizando ya el vídeo, pues mencionaré brevemente pues los aspectos técnicos que considero que debo recalcar, ya que en cuanto a las hélices, los timones, la superficie asociada no las expliqué muy bien. Por lo tanto, quiero darle un giro de tuerca para hacerlo más atractivo y más claro para ustedes. El Ford monta 4 hélices principales de bronce, cada una de 6,4 metros de diámetro y 30 toneladas. Pentapala, o sea, de 5 palas, impulsadas por 4 ejes conectados a 2 reactores. Estos ejes, por supuesto, poseen unas cajas de reductoras para reducir la velocidad real de las turbinas a una velocidad tolerable para las hélices. Estos ejes descansan en cojinetes de gran resistencia y están diseñados para una alta eficiencia a velocidades de crucero, sea tanto eficiente como duradero. Estos cojinetes también se encuentran conectados directamente al casco para mantener el eje en su sitio y evitar que se doble o se pueda partir, debido a que los ejes de estos portaaviones, por lo menos las hélices más externas, son muy grandes, debiendo usar 2 de estos dispositivos. Tras las hélices externas se ubican 2 enormes timones bipalas, aproximadamente de 50 toneladas y 9 por 7 metros, aproximadamente 56 a 60 metros cuadrados de área, para controlar el rumbo. La superficie sumergida del casco está optimizada para reducir la resistencia al avance. Mantiene un planteo relativamente elevado, dado el calado de 12,5 metros, para mejorar la estabilidad y la velocidad. En la cubierta de vuelo, la amplia área de 333 por 78 metros, o sea,
333 por 78 metros, por si no se entendió mucho, incluye zonas calibradas para los lanzamientos y aterrizaje, bien diferenciadas de las estructuras de superestructura, la isla, desplazada hacia popa. En conjunto, hélices, timones y cascos están construidos con aleaciones navales de alta resistencia y diseñados siguiendo las mejoras prácticas hidrodinámicas, con refuerzos especiales para soportar el estrés de la propulsión nuclear y las operaciones de vuelo intensivas. En conclusión, en el día de hoy, el Gerald Ford representa la cúspide tecnológica de los portaaviones estadounidenses, con capacidad de sustentación aérea incrementada y sistemas inéditos en su clase. Sin embargo, esta modernización ha conllevado restos importantes. Su coste de construcción superó ampliamente los $13.000 millones y los nuevos sistemas, como las catapultas electromagnéticas, ascensores de munición avanzados, registraron fallos iniciales significativos. Por ejemplo, en pruebas recientes, el EMALS logró solo 181 lanzamientos entre fallos, muy lejos de los 4.166 previstos. Estas deficiencias han retrasado su plena operatividad y evidencian vulnerabilidades técnicas por resolver. Además, analistas señalan que la proliferación de misiles antibuque de largo alcance e hipersónicos plantean nuevos desafíos estratégicos. Sin las adaptaciones doctrinales adecuadas, los portaaviones podrían llegar a ser más un lastre que un beneficio en un eventual conflicto con potencias rivales. Algo así como le pasó a Japón en la Segunda Guerra Mundial, que a pesar de que tenía una de las mayores flotas de portaaviones, acabaron siendo hundidos como moscas o matadas. No obstante, en la doctrina naval de Estados Unidos, el Gerald Ford sigue siendo un pilar de proyección de poder global. Opera junto a destructores, submarinos y buques aliados para asegurar la preparación y defensa de intereses estadounidenses en escenarios críticos. De cara al futuro, su relevancia dependerá de continuas mejoras tecnológicas, incorporación de drones embarcados de nueva generación, armas láser, defensivas y munición inteligente, y de la evolución de la doctrina naval de empleo naval. También será clave su coordinación con una red de escoltas moderna que compense cualquier brecha defensiva. En definitiva, el Gerald Ford es hoy la plataforma de combate más avanzada de la Armada Americana, pero su eficacia real dependerá de equilibrar plenamente sus extraordinarias capacidades con la mitigación de vulnerabilidades emergentes en un entorno estratégico cambiante continuamente.